vamos paseando por playa un poco, aquí con Adriana y con el chavalote que lo tenemos ahí. Sí. El chavalote que se va al trabajo, así que vamos a dejarle por allá. Es 8 de mayo, el día ya lo veis, muy bueno. Son las 9 y pico de la mañana. Y esta es una zona que no es habitual que la vaya grabando, pero se va para las oficinas, así que ponemos la intro y ya veremos a ver qué más grabamos durante el día. Aquí estamos bajando por la 38. Faltan 3 minutos para la 1 de la tarde. Hasta ahora hemos estado bastante ocupados. El chavalote aún sigue en el trabajo. Luego le iré a buscar a ver si nos vuela el dron. Y hoy quiero grabar desde la 38 a ver qué tal está el mar, qué tal estamos de sargazo, porque el día es excelente. Y yo antes de comer necesito mi baño, eso lo tengo claro. Así que me he podido pasar por casa en un momentito, me he puesto el bañador y en 5 minutos llegamos al mar. Mejor no lo puedo tener. Así que inmediatamente dejamos el carro por aquí aparcado y nos vamos para la playa. La 38, bonita no, lo que sigue, ya lo estoy viendo. Preciosa la bajada. El mar se ve con olas, se ve movido. Me ha sorprendido eso, no me lo esperaba. Quizá en la orilla no tanto, no lo sé, ahora lo vamos a ver. Bueno, pues entrando a la 38 ya cambió, con esta palapa y esta otra de la derecha tienen sombra y aquí pueden descansar si vienes sin sombrilla. Porque la verdad que para estar un rato como yo estoy no pasa nada. 10 minutos, 15 minutos, estás a gusto. Pero si te vas a pegar todo el día, a no ser que te llames Alejandro de Córdoba, que le llamo el keniano cuando está por aquí 4 y 5 horas todos los días, que no espero que dentro de poco llegue por acá y lo podamos saludar, yo te recomiendo que no te dé tanto el sol. Fijaros que el mar se ve muy bonito, no se ve nada de sargazo dentro del agua, eso está muy bien también. Sí, se mueve el mar, hay oleaje, pero no es tan intenso, está bien. Y este aire que nos está dando, la verdad que se agradece. Me voy a bañar por esta zona de la derecha. El color del agua diría que está hasta más bonito que ayer. No hay casi sargazo por la orilla, lo deben de haber recogido esta mañana. Aquí se ve el paso de las maquinarias, de las huellas de la excavadora o del aparato que lo usa por aquí, que es un tractor. Ahí delante tenemos a Adriana, que a lo mejor se da un baño. Y al chavalote, pues le acabo de llamar, me dice que dentro de media hora lo recoja. Veremos a ver si luego más tarde nos puede volar el dron, lo llevo ahí. Voy a hacer una foto para que se vea lo hermoso que está. Gracias por seguir el canal, por acompañarnos cada día. Intento, pues eso, que sintáis que estáis aquí con nosotros. Bueno, pues ya he hecho unas fotos, ya nos quitamos la playera. Estoy sintiendo el agua en mis pies, está divina el agua, está buenísima. Ahí Adriana está disfrutándola. A veces cuando hace oleaje como que no se quiere meter por el tema del pelo, pero hoy ha visto el color del agua y habrá dicho, ahí me meto yo. Pues en un par de horas, a ver, sí, son la 1 hora, pues en una horita empieza el partido aquí en México, en esta zona de México. Porque en Ciudad de México, si no me equivoco, es una hora menos. En una horita nos empieza el partido de la Champions entre el Madrid y el Bayern. ¿Qué pasará a la final? No se sabe. Lo de ayer del Borussia Dortmund me sorprendió, para bien por ello y para mal para el Paris Saint-Germain, pero bueno. Aquí estoy hablando del partido de ayer, Adriana. Estábamos en casa viendo un poste detrás de otro. Fíjate qué color tiene el agua, más bonito. Voy a meter la cabeza debajo del agua, que es lo que yo quiero hacer ahora.
intento no mojar la cámara para que luego se oiga bien cuando hablamos aquí. ¿Cómo está el agua? Buenísima, ¿no? Lo que sigue, ¿no? La verdad que sí. Y además, bañarte delante de estas palapas, estas casitas con palapa, que es el Magical, esto es un resort que tenemos aquí. Con estas palmerales que tenemos aquí, que por suerte se han podido mantener aquí en Playa del Carmen, en la orilla del mar. Es que le da mucha vida las palmeras al mar y a la arena. Pues gracias a los que comentáis los vídeos, que le da mucha vida al canal, y también a los que le dais un like y a los que seguís a diario el canal, que bueno, ahí nos mantenemos en las mismas estadísticas, en las mismas visualizaciones, pero bueno, lo importante es que esté vivo, que yo sienta y vosotros sintáis de que este día a día merece la pena. Y ahora sí, ahora ya estoy haciendo, ya lo dije en otro vídeo, estoy poniendo cortes. Por ejemplo, ahora estamos aquí en Playa de la 38. Cuando termino de estar en Playa de la 38 pongo un corte y se pone lo que sigue. Y a lo mejor, pues no sé, a lo mejor vuelvo a buscar a Alex y va a volar el dron en el muelle allí, en aquel muelle que tenemos ahí delante, el de Constituyentes. Pues ahí pongo vuelo de dron en muelle de Constituyentes o algo así. ¿Que voy en un desarrollo? Pues cuando estamos en el desarrollo, cuando termina el desarrollo en otro sitio, y eso a vosotros permite pues ver el día a día, y como muchos no podéis ver el vídeo entero, podéis ver desde la posición que os gusta o de lo que queréis ver. Por ejemplo, cómo está la playa, el paseo por la Quinta, si vamos a Cancún, si vamos a otro sitio, cualquier cosa. Los reportajes también, por supuesto, el vuelo de dron. Bueno, pues aquí excelente, volver otra vez a grabar cada día. Necesito el mar, yo lo necesito, no sé vosotros, pero yo sí. Voy a parar, voy a hacer unas fotos desde aquí dentro del agua, que también queda muy bien. Hay zonas, como lo digo otras veces, que siento que está el agua un poco más fresca, y es por lo que os digo, porque se filtra entre la arena la salida del agua de los ríos subterráneos, donde se producen luego los cenotes por ahí dentro, en la selva. Y ese agua de los ríos subterráneos es un poquito más baja de temperatura que la del mar. Y pasa al gusto, porque ahora lo que quieres es tener fresquito el cuerpo, y en este momento donde estoy, así me ocurre. Si me muevo 2 metros para allá, 2 metros para allá, pues ya cambia la temperatura. Y bueno, pues qué diferencia de ayer a hoy, ¿no? Ayer parece que teníamos aquí nublado de sargazo, y hoy estamos aquí con pequeñas ramitas de sargazo, que no llegan ni a ser un sargazo entero, que son ramitas pequeñas. Pero bueno, el agua excelente, que eso es lo que quería yo, que mantengan la vigilancia en lo que es eliminar el sargazo de la orilla, porque si eliminan el sargazo de la orilla, si lo recogen, pues el agua del mar siempre va a estar con este color. Pero si se acumula, se entierra y luego se deshace, el agua del mar se va a poner de color rojo, marrón, va a parecer que está sucio, va a quedar feo para hacer fotografías, etcétera. Y sin embargo así, pues mira, si hay algo de sargazo ni te molesta, a mí personalmente no me molesta nada. Y ya veis que la gente está disfrutando de darse el baño. A estas horas, como veis, muy tranquila la playa de gente, pero aún así vemos gente. Diríamos que estamos ahora en un tema de turismo que está en temporada baja, pero siendo temporada baja también siempre tenemos gente. Qué bonito está el mar, ¿eh? Qué maravilla. Y aquel de parapente, mira lo alto que está yendo el hombre. Va solo, increíble, ¿no? ¿Qué tal? ¿Te atreves a montarte un día? ¿No? Alex sí, a Alex se lo comento. Qué pena que cuando estaba Sergio no lo monté los dos. Lo tenía que haber montado algún día. Pero bueno, si ves el vídeo, saludos Sergio. Espero que te esté yendo muy bien por allí, y de vez en cuando para que el reportaje no molesta. Mallorca es otro lugar espectacular, una isla maravillosa. 25 años viví en Mallorca, imagínate si la quiero y si me gusta. Me encanta. Pero para la salud, para lo que yo tengo de problemas de salud, me va mucho mejor aquí. Tengo más estable todo. Me puedo bañar todo el año.
Pero bueno, cada uno tiene que elegir el lugar por el motivo que tenga que ser. Lo importante es estar bien. Mañana, si no ocurre nada raro, mañana espero grabaros un muy buen desarrollo en Playacar. Muy buen desarrollo. Ya tengo toda la información en casa, la he estado mirando, la estoy estudiando y a mí me encanta. Y para los que seguís el canal, que os gusta Playacar, para invertir en Playacar, excelente inversión. Es una preventa, ahora mismo no hay nada construido, ya sí tienen todos los permisos, se inicia la venta, ya se puso el precio, se sabe cómo van a ser los departamentos, se sabe todo. Así que mañana espero que estéis atentos a ese desarrollo que está increíble. Y estoy mirando de grabar lotes residenciales ya que tenemos, hacer un seguimiento por ejemplo a Mares, que hemos vendido ayer unos cuantos, algunos de los que estáis aquí viendo el canal habéis comprado ahí. Por ejemplo, saludos para ti, Rafael de Cádiz. Hay unos cuantos más, pero es lo que me acuerdo ahora. Vamos a darle avance de obra, ¿por qué? Porque me parece que vamos a hacer hasta... Pero eso va a ser los próximos días, vamos a hacer el temazcal, eso de meterte en un sitio que parece un horno de pizza y ahí te metes, empiezas a sudar y luego te metes en un cenote, por ejemplo, para limpiarte. Eso es excelente, ya tienen allí. Y posiblemente otro desarrollo de la misma empresa que tiene mucho éxito también y está muy cercano el uno del otro. Así que todo eso espero grabarlo en los próximos días. Bueno, Adriana, ¿estás a gusto? Pegando saltitos por las olas, ¿no? Es que te llega una ola de estas, si no rompe, pues le pegas el saltito y ya no te mojas la cabeza, que es lo que quiere ella, no mojarse la cabeza. Y yo al revés, yo lo que voy a hacer ahora es parar la cámara un momentito para meter mi cabeza debajo del agua. Porque a mí me equilibra mucho, mucho, mucho. Me deja muy relajado luego. Y necesito que todo el cuerpo se moje, no solamente el cuerpo, sino la mente también, la parte de la cabeza. Así que voy a parar para hacer ese ratito. Bueno, pues Adriana y yo ya nos vamos a salir. El chavalote está a punto de salir del trabajo, así que nos vamos a dirigir allí, a buscarle. Y ya espero que nos vuela el dron desde allí, desde el muelle aquel. Es un buen lugar, aunque sea un vuelo de 10 minutitos, porque bueno, ahí sale una avioneta desde el aeródromo. Y qué bueno poder disfrutar de un baño. Y qué bueno que el día de hoy no haya nada de sargazo dentro del agua, qué bueno. Han hecho un gran trabajo, la verdad. Ahora mismo no veo ninguna excavadora por aquí. Es raro, pero no hay ninguna trabajando. Playa Pelícano lo tenéis ahí, detrás de estas palmeras. En Playa Pelícano tenéis baños, tenéis duchas, información también, papeleras, que tendrían que ponerla en todas las playas, las papeleras, pero bueno, todas las playas así que tenemos en la ciudad. Bueno, pues ya seco, con las zapatillas en la mano y disfrutar de pasear por la arena. Un trocito de sombra a estas horas se agradece. Pero para los 15 minutos que hemos estado ahí dentro, la verdad que me han sentado muy bien. Y ya veis que os podéis poner bien morenos con esos pocos minutos al día que te dé en el cuerpo el sol. Y diría yo que es más saludable, pero bueno, ahí están los guardavidas, atentos. Normalmente se ponen aquí dentro, pero he preferido que les dé la brisa bien dada y más cerca del agua. Bueno, hasta dentro un ratito. Estamos aquí por la 20, dirección del ayuntamiento. Nos vamos a Constituyentes aquí con el chavalote que acaba de salir del trabajo. Sí. Pero fíjate tú, estamos viendo aquí un pedazo de escenario, importante escenario que tenemos ahí. Y creo que va a ser por el Día de las Madres que quieren pues celebrarlo. Creo que va a ser por ese motivo, no estoy seguro. Pero que va a haber aquí, pues yo creo que algún artista invitado bastante importante por el tema del escenario que tiene.
Y esto va a ser, pues no sé qué día, a lo mejor para el sábado o domingo, el fin de semana entero, varios días. Y yo voy a girar aquí a la derecha para ir por la 10. Este es el Palacio Municipal. Y nos vamos para la 10 para ir a Constituyentes. Esta es la calle 8. Y así se ve ahora mismo, sin nadie dentro del parque porque el calor aprieta. Estamos ahora entrando por aquí a la 10. Esa calle la han abierto, están en obra, no sé por qué, la 8. Pero bueno, algún motivo tendrá. Y os grabo un poquito porque en la 12 tenemos el Cocobongo, la calle de la Marcha, la tenemos aquí cerquita. Estas calles, como veis, se hunden a veces un poco porque acordaros, estamos en suelo carcásico y no es un suelo muy fuerte, entonces de vez en cuando cede, como puede pasar aquí también. Hay pequeños baches, lo tienen que arreglar al cabo de un tiempo, necesitan su mantenimiento. Y ahí tenemos el Cocobongo, espectacular diseño que tienen, a mí me encanta. Bueno, es de mi época, de los años 60-70 aproximadamente, este tipo de diseño. Y la verdad que es muy bonito. Bueno, pues hasta que lleguemos ahora, vamos a seguir grabando luego. Pues aquí estamos bajando la Constituyentes, al lado de la Quinta estamos en este momento, ahí con los guerreros mayas a la izquierda y en esta parte lo de la Quinta Alegría. Abajo tenemos uno de los ferries de ultramar que vienen con gente de los cruceros. El Hilton, ese es el lobby. Y mientras Ale nos vuela el dron, yo me voy a pasear un poquito por aquí, por esta zona, a ver qué vemos por ahí. Ya son las 2 menos cuarto, faltan 15 minutos, chaval, para el partido. ¿Ya estás preparado con el dron? Ya estoy. Qué bueno. Es que nos gusta ver la Champions también, a ver qué pasa. El día de ayer fue emocionante, ¿eh? Bueno, pues el chavalote que montando ahí el dron para ponerlo a rodar. Ya voy a grabar. ¿Sí? ¿No le pones la otra? Luego se la pongo. Pues ahí está vestido de trabajo, como tiene que ser. Son libres de vestir, no es obligatorio como en otro trabajo, tenían que ir de negro. Pero sobre todo que tengan buena imagen. Bueno, pues ahí va el vuelo, yo me voy a pasear un poquito hasta el muelle. Te tengo que acompañar. ¿Eh? Te tengo que acompañar. Ah, sí. Pues sí. Mira, allí viene una de las excavadoras que retiran el sargazo. ¿Estás contento con tu trabajo, chaval? Sí, muy contento. Qué bueno. Pues le piden experiencia cuando tiene que hacer su currículum y entregarlo. Pero lo bueno es que tiene los títulos necesarios para poder trabajar en ello. Aquí en México es de conocer, en Miami cuando se sacó el otro, y la experiencia de haber trabajado anteriormente en otro lugar. Eso es bueno para él, muy bueno que vayas agarrando experiencia, porque esto que estás haciendo ahora te va a generar más experiencia, no solamente experiencia, sabiduría, que es lo más importante para luego aplicarla. Y más que nada también el día a día que ha hecho conmigo durante todos estos años, eso también le ayuda mucho a estar tranquilo. Y bueno, va a entrar otra vez a recoger y aquí lo echan en este contenedor. Vamos a ver cómo está la playa por aquí a la derecha. Yo te voy a dejar ahí en el muelle. Tardaré 10 minutos nada más. Venga, pues ahí nos vemos. Espero que las imágenes de dron sean igual de buenas como las que acabo de grabar yo ahora en la playa de la 38. Acordaros que depende de donde estemos, de la zona de Playa del Carmen, el color del agua puede variar un poco. Y es por el movimiento de las corrientes y porque hay zonas que se acumula más y zonas que se acumula menos. Hemos estado en la 38, Mamitas ayer, Pelícanos, toda esa zona está fantástica. La zona de aquí del muelle hacia Parque Fundadores es una incógnita, dependiendo de cómo estén las corrientes. Hay zonas que está bastante oscuro el agua, el color del agua, y otras que está más clarito. Yo grabé en Parque Fundadores hace una semana, no estaba tan mal, pero al día siguiente se puso bastante mal. Y ahora, el día de hoy, no lo sé, con el vuelo de dron lo vais a comprobar, porque va a moverse para aquella parte y seguramente para otra. Ese hombre que está andando allí, en la zona que está mojada, tiene que tener cuidado. Es muy peligroso, porque uno se repala en esa zona.
Así que si vais por la zona que es seca, vale, pero la zona mojada no. Mira, por aquí está divino el agua, no tiene ningún problema. En aquella esquina sí, están sacando sargazo a patadas allí. Se ve que hay bastante cantidad. Pero sin embargo esta zona de aquí se ha quedado bien. Si lo sacan, no hay problema. Toda aquella zona de barca está llena de sargazo. Y fijaros aquí cómo se ve el agua de cristalina. Me están entrando ganas de meterme, pero aquí te tienes que meter con calzado de cenote, los escarpines, porque las piedras la verdad que te hacen sentir mal. Este hombre tenía ahí un pequeño camino, ahí se pudo ir. Voy a pasar por aquí, por debajo de la palmera, voy a hacer una foto desde aquí. Bueno, hice unas fotos de aquí antes de pasar. Me voy a acercar un poquito a esta zona que se ve limpia de sargazo. Por aquí aún puedo pasar con arena, no me voy a molestar el pie. El agua está muy bonita, cristalina. Bueno, pues aquí estamos a gusto. Ahora me voy 40 metros más para adelante y ya no está tan bien. Buenos días. Intento no grabarlos. Voy a grabar por aquí, por esta zona. Es que hay personas ahí tomando el sol y no las quiero poner nerviosas por la cámara. Bueno, fijaros cómo está por aquí. Eso es bueno porque este sargazo todavía no se ha descompuesto. Si lo retiran como están haciendo ahora, que ellos recogiendo, si lo retiran antes de que se descomponga más, cuando se mueve la corriente no va a ensuciar la otra parte. Voy a hacer una foto desde aquí. Pues esta playa se llama Playa del Recodo, es la playa que normalmente cuando hay más sargazo es la más afectada porque cuesta mucho meter la excavadora hasta esta zona, apenas puede pasar, está allí la excavadora, entonces tienen que llevar esto en carretillas hasta aquella parte y luego irselo llevando para allá. Pero hace un tiempo aquí era una de las playas más bonitas porque hay palmeras caídas como esa. Antes había más palmerales y había mucha más arena, había como 15 o 20 metros de arena aquí. Era una zona fantástica. Ahí están los pelícanos en el agua flotando. Están ahí dos. Entonces esta playa siempre, pues cuando no hay sargazo es preciosa para hacerse fotografías. Pero cuando hay sargazo pues es una que no tienes que venir porque total, aquí bañarse es una tontería. Aquí te puedes bañar, para allí también, más para allá, cerca del Parque Fundadores y después del Parque Fundadores donde están los ferries, tenemos unas playas de Playa Car que la mayoría están muy bonitas, preciosas. Bueno, pues esto os quería enseñar un poquito, que sí, que cuando llega el sargazo esta zona es la más sufrida de Playa del Carmen, sobre todo esta de aquí. Hay personas que hacen lo mismo que yo, que graban su día a día, son youtubers, lo que quieras, pero muchas veces para ganar audiencia se vienen aquí a grabar, enseñan lo mal que está esto y ya pensamos que todo Playa del Carmen está igual, y eso no es verdad. Ya lo habéis visto, mira que cómo vuela ese pelícano. Yo creo que eso es querer llamar la atención para que vean tu canal y no hablar de la realidad. Son 50 metros, 100 metros, 200, digamos, pero luego tienes el resto de playas que te puedes bañar en Playa del Carmen. Hacen un gran trabajo los que están aquí, trabajando, sacando el sargazo, y no hay más que decir. Como todo, te tienes que ir adaptando. Tú cuando vas a una playa en una ciudad, yo me acuerdo cuando voy a Barcelona, pues el que vive en Barcelona sabe qué playas están mejor y qué playas están peor. Eso lo saben perfectamente. Es un ejemplo, en Mallorca pasa igual, vas a una playa, vas a otra y depende de qué playa vayas, pues te encuentras un paisaje, un color del agua y un largo etcétera de cosas, ¿no? Bueno, pues nos vamos con Alex porque me dijo que iba a volar 10 minutos solo. Yo voy por aquí paseando a gusto dentro del agua, fijaros va casi a las rodillas, pero bueno. Lo importante es esto, que con el día a día, grabando de diferentes lugares, tú conoces ya Playa del Carmen por estos vídeos extensos que tenemos y por mucho que te cuente en una foto o en un vídeo, vas a saber diferenciar lo que es verdad y lo que no. Fijaros que cristalina está aquí el agua, qué bonita. Además, con los vuelos de dron de chavalote, ahí no hay engaño que valga. En los vuelos de dron no mienten. Yo no le digo a Alex dónde tiene que volar, qué fotos tiene que hacer, él las hace libremente, vuela por toda la costa hasta donde le deja ese día, dependiendo del aire
vuela más metros o menos y ya. Voy a hacer alguna foto por aquí también. Mira, no me conocen. ¿Desde dónde nos visitáis? La Ciudad de México. Qué bueno, de vacaciones aquí. ¿De vacaciones? ¿Dónde dejaste el chavalón? Está volando el dron ahí en el muelle. Mira, ahí se ve, por esta parte se ve. Tiene una camisa blanca con el pantalón azul. Muy bien. De vacaciones entonces. Ya sabéis que si veáis andando por ahí, llegáis a Mamita, está fabulosa hoy. Ah, sí. Sí. ¿Cuántos metros? Ahora he parado la cámara y hablamos. A ver, sí, ya estoy grabando. Hasta otro rato. Que te vaya muy bien. Bueno, pues le estaba diciendo que aquí a 200 metros tienen la playa. A 200 metros porque al principio no, porque también hay rocas. Al principio detrás del muelle también hay rocas que anden un poco más, 150 metros, y ya no tienen rocas, ya tienen arena. Pero están muy a gusto ahí en el camastro, con esta brisa tan rica, el color del agua que lo tienen muy bonito ahí. Y bueno, voy a parar un momentito, el chavalote está ahí volando. Bueno, vamos a hacer lo que le estaba diciendo a estas personas. Fijaros, acabamos de dejarlas ahí al lado, en uno de estos camastros. Tú te atraviesas este muelle que tenemos aquí y te vas hacia esa parte. Me estaban preguntando si no había sargazo y digo, no, no hay nada. Está fenomenal. Bajas por acá y donde están aquellas motos acuáticas, a partir de esas motos acuáticas que están en el agua, ya os podéis bañar un poquito más para adelante y ya. Son 200 metros, porque por aquí es imposible meterse, con escarpines y con peligro. O te resbalas, porque acordaros que las rocas cuando las veáis verdes tienen como musgo de la humedad. El chavalote lo he dejado ahí, encima del muelle, ahí está, con la camisa blanca. Y voy a pasar por esta parte. Pero estas playas hoy están divinas, están preciosas. Fijaros qué trabajo han hecho aquí, que han rastreado todo. Porque esta zona también es otra zona que sufre mucho con el sargazo. Aquí se acumulan a veces cantidades muy grandes de sargazo. Pues ya lo habéis visto en estos días recogiéndolo sin cesar para que tengamos otra vez el mar bonito, no, lo que sigue. Voy a hacer una foto desde aquí. Este es el Hilton, que está muy bonito. Cuando veáis el vuelo de dron os fijáis, tiene una piscina aquí central grandísima. Me gusta mucho el tipo de edificación, es muy europeo, pero bonito, agradable. Y este es el Grand Hyatt, porque también me lo preguntan, ¿qué hotel es ese? Grand Hyatt. Hyatt. Bueno, hasta aquí llego. Ya hay gente bañándose ahí, pero yo me pondría detrás de esas boyas amarillas para allá. Y no vais a tener ningún problema de bañaros con rocas y vais a estar muy a gusto. Luego pusieron esos rompeolas ahí, así que esa zona de ahí como que le ha frenado el oleaje bastante. Pues me voy con el chavalote, pero voy a andar 10 metros más para hacer una foto así a lo largo. Es que las fotos me gusta tomarlas de diferentes puntos. Y fijaros qué gran trabajo han hecho retirando el sargazo. Y este hombre es un pescador, un estilo de pesca que tira la red, se forma un círculo, la red cae para abajo y puede agarrar algún pescadito. Desde aquí voy a hacer otra foto. La excavadora no la encontraba, está ahí detrás justo de la Carolina. Ahí está una excavadora parada en este momento. Y lo que me he fijado, que esto antes no estaba, que esto también han hecho para que no pierda la arena, es que han puesto aquí, esto sí que no lo sabía, mira, tenéis allí, son como unos sacos alargados que los rellenan de arena para que no rompa las olas hacia acá, pero también han puesto estos sacos aquí, porque esta zona de aquí se quedaba sin arena. También la ha puesto el hotel aquí, ¿la veis? Y entonces esta arena queda aquí permanente, es muy raro que se vaya, entonces le han puesto todo este trozo de aquí porque antes se quedaban sin arena en esta zona. De momento lo han puesto en esta zona, no sé si más adelante lo van a poner en la otra. Y bueno, lo que tenemos encima del muelle ya no sé si son barreras para el sargazo o son más sacos de este tipo. Eso ya lo dije el otro día, pero bueno. Además no vamos hacia Playa Mamitas, el agua está más clara y el azul turquesa se ve mejor. Por aquí está como más verdoso.
Pues nos vamos con el chavalote que ya se ha levantado, ya se ha puesto de pie, eso significa que lo va a aterrizar. Así que me voy para allá. No sé qué está buscando este hombre, pero algo está buscando, se le ha caído. ¿Qué es lo que buscas? Ningún pescado, ¿no? Bueno, pues ya veis que es un placer andar por aquí. Vamos a llegar un poquito tarde a ver el partido, pero no pasa nada. Lo más emocionante está en los últimos 45 minutos. Voy a parar hasta llegar con el chavalote, que ya se ha ido para donde está el carro para aterrizarlo. Pues ya está allí el chaval. He corrido un poco a ver si le pillaba, pero no. Ya llegó hasta el carro. Este depósito que han puesto aquí para las botellas, que bueno. Antes había como un pescado por ahí que era para lo mismo, pero ya no lo veo. Para amarrar las bicis. Chavalote, Cuéntame. ¿cómo ha ido ese vuelo? Pues me ha ido bien. Grabé en el Parque Fundadores, Ajá. grabé Mamitas y Calle 38. La peor parte que yo he visto desde mi punto de vista es aquí en la playa del Recodo. ¿Y la parte que tú has visto que está peor? No lo pude ver bien con el dron porque pues la pantalla de mi celular estaba un poco baja. Pero bueno, no sé, no sabría decirte bien. Bueno, pues ahí lo vamos a ver entonces en el vuelo de dron. Ahí os dejo el vuelo de dron del chavalote y nos vamos a comer. A ver ese partido de la Champions. Venga, el vuelo de dron. Detenemos este video para disfrutar de un vuelo con el dron de Alex, quien nos muestra el día a día desde las alturas en la Riviera Maya. Únete para informarte sobre cómo se encuentran las playas y el clima, mientras disfrutas del hermoso paisaje que nos ofrece este lugar único. No olvides compartir este video y darle like para que esta información llegue a más personas. Vuela con nosotros y descubre la belleza de la Riviera Maya con este emocionante recorrido.
¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir en la Riviera Maya es una decisión clave por varias razones. Aquí, disfrutarás de servicios completos y una piscina, junto con acceso a algunas de las playas más bellas del mundo. La alta demanda de alquileres vacacionales garantiza seguridad y potenciales ingresos superiores a los de un banco. Además, las propiedades en esta región ofrecen los mejores acabados para combinar rentabilidad con belleza. Encuentra ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Con opciones de financiamiento y entrega inmediata, invertir en este paraíso es más accesible que nunca. Escanea el código QR para más detalles con Paco. Bueno, pues aquí estoy al lado del gimnasio. Adriana ya entró para adentro, el chavalote vendrá más tarde. Y yo voy a dar el paseo de esta tarde por aquí, por la Quinta. Nos vamos a ir hacia la izquierda, como si fuéramos para el 34. Ya no sé dónde fui ayer, pero bueno. Decisión tomada. Mucho calor, hace mucho calor, ¿eh? Estos días, por ejemplo, yo te diría que por este calor que tenemos de más, mi consumo de agua se ha duplicado y diría que casi un poco más de duplicado. El consumo de agua, cuando hace tanto calor en un clima como este, que es húmedo, es necesario hidratar mucho el cuerpo, porque sin darte cuenta sudas, a veces muy poquito, pero estás sudando constantemente, y la sensación de sentir que tienes que hidratarte la tienes constantemente. Pasa que hay aguas que por mucho que te hidrates no te hacen nada, porque no llevan minerales, por ejemplo, te hacen muy poquita cosa. Bueno, y aquí la música que se lleve para un momentito. Bueno, pues seguimos andando por aquí. No dije nada de los paquirreporteros, se me olvidó hoy, el día de hoy. Fernando me mandó uno hace un rato desde Puebla. No sé si tendré alguno más a partir de más tarde. Pero si es necesario poner los paquirreportajes, ahí os lo pongo. Es momento de hacer una pausa en este video y conectar con nuestros leales suscriptores. Sabemos que la pasión por paquirreporteros nos une y hoy queremos llevarte más cerca de la acción, sin importar dónde te encuentres en el mundo. Si estás disfrutando de la belleza de la Riviera Maya o explorando cualquier rincón del planeta, tenemos una emocionante solicitud para ti. Como ya sabes, Paco está actualmente en Europa, disfrutando de unas merecidas vacaciones. Pero no queremos que te pierdas ni un solo momento de esta experiencia única. Por eso, te pedimos que nos envíes tus videos grabados en formato horizontal. ¿Por qué horizontal? Porque queremos que la calidad de tus imágenes sea asombrosa y así todos podremos disfrutarlas plenamente. Queremos que tus historias se unan a la sección especial de paquirreporteros y que nuestra comunidad viaje junto a ti. Así que no dudes en compartir tus aventuras, tus paisajes y tus momentos más especiales. Tú eres parte de este viaje, estés donde estés. Agradecemos tu apoyo y participación. Juntos, hacemos de paquirreporteros una experiencia global. Hola, mi querido amigo Paco Riviera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi, desde esta hermosa ciudad de Puebla. El día a día con muchísimo calor en Angelópolis, Puebla, en un lugar llamado Sonata. Pues así se ve el día en este bello lugar. Llamando este paquirreportaje, tu amigo Fernando Bessi, desde Angelópolis, Puebla.
Hola, mi querido amigo Paco Riviera Maya, aquí tu amigo Fernando Bessi desde Puebla, en la zona de Angelópolis. Y te quiero mostrar a ti, todos tus seguidores, estos condominios que se llaman Olea, que tuvo un premio internacional de diseño. Amigo Fernando Bessi te manda este pequeño mensaje mostrándote este hermoso condominios de super lujo. ¿Por qué invertir en una propiedad en la Riviera Maya? Invertir en la Riviera Maya es una decisión clave por varias razones. Aquí, disfrutarás de servicios completos y una piscina, junto con acceso a algunas de las playas más bellas del mundo. La alta demanda de alquileres vacacionales garantiza seguridad y potenciales ingresos superiores a los de un banco. Además, las propiedades en esta región ofrecen los mejores acabados para combinar rentabilidad con belleza. Encuentra ubicaciones privilegiadas cerca del mar o en zonas turísticas. Con opciones de financiamiento y entrega inmediata, invertir en este paraíso es más accesible que nunca. Escanea el código QR para más detalles con Paco. Nos vamos a ir hasta 34, hasta el Cheselink, más o menos. Vamos a andar rápido. Como he llegado a -5, me da tiempo de andar esos 5 minutos para allá y 5 minutos de vuelta. Saludos. Lo de la Champions, a veces el Madrid ha tenido muchas más oportunidades que el Valle, eso está claro. Pero lo que ha pasado en el partido no está tan claro. Al Madrid le conceden el gol con el VAR y al Bayern le anulan un gol en el último minuto prácticamente. El mero hecho de que el del banderín, el Linier le da por levantar el banderín sin esperar a la jugada. Y eso no es lógico que lo hagan, ¿no? Unos se benefician y otros no. No se sabe si es fuera juego o no fuera juego. Y ahí levanta el banderín, ya no se puede saber nada más, ya no se puede revisar con el VAR. Esas cosas son las que a veces molestan en las victorias del Madrid, que parece que miran más a ver qué ha pasado a favor del Madrid que lo que ha podido pasar de manera arbitraria. Y ha pasado en bastantes partidos durante la temporada, pero eso no lo van a decir. Hasta las repeticiones de YouTube del partido me molesta porque esa última jugada ni la ponen. Pero bueno, me imagino que el que hace el resumen del partido es del Madrid también. Y con eso no quiero decir que no se lo haya merecido o lo que sea, eso es lo de menos. Se lo puede merecer como otras veces otros equipos. Pero los hechos son esos. ¿Por qué hacen esas tonterías los árbitros? Los árbitros son para arbitrar, nada más. Bueno, pues ya hemos llegado aquí al Cheselink, así está. Bastante vacío esta tarde, ¿eh? Quizá no apetezca estar en la terraza, por eso que os estaba contando, por el tema del calor. Al lado del mar sí apetece y mucho, por la brisa marina. Pero ya más para el interior, no quiero pensar cómo están por la zona de Yucatán, por la zona centro, en Valladolid, en Mérida, no puedo imaginar cómo están ahí. Quería llegar aquí hasta la bodeguita en medio. A esta hora de la tarde está muy tranquila. Aquí se anima a partir de las 8, 8 y media de la noche. Pero bueno. Pues hasta aquí llego. Voy a dar la vuelta y nos vamos para el gimnasio. Si hubiéramos seguido más para adelante, llegamos a la 38, esa avenida tan bonita que tenemos aquí en playa. Pues toda esta zona es muy tranquila, muy relajante. Buenos restaurantes.
Estoy observando los lugares mientras voy andando. Imagino que vosotros lo mismo cuando veis las imágenes. Pero cómo cambia de la noche al día, ¿eh? Y aquí la música en directo que pondrán dentro de un rato. Bueno, ya tengo más despierto el cuerpo, ya tengo ganas de moverlo haciendo ejercicio. La verdad es que me va muy bien hacerlo. Suerte de que estamos con aire acondicionado allí dentro. Bueno, voy a parar un poquito por la música otra vez. Estamos en Selvanova, punto 10, South Plus. Aquí las características. Así es, nuestro mejor modelo de casa, 3 habitaciones, cada una con baño completo, estacionamiento techado para 2 autos, conócela. Pues como veis, el patio de la sala comedor muy amplia. Y cocina con barra de granito, con barra desayunadora incluida. Por aquí bajaríamos a Playa Mamitas, la 28 Norte. Donde veis aquí el Toscana Grill, por esta calle bajáis hacia el mar. Y nada, la música sigue. Por aquí por la quinta es raro que grabes y no se escuche música, muy raro. Y por la noche más aún, pero bueno, son grupos, los grupos no me salen con problemas. Tom Tower sigue trabajándose día a día. Y ya estoy muy cerca del gimnasio. En la siguiente esquina. Vamos aquí por la Vagabunda, a la derecha luego tenéis el Casa Sofía. Restaurante recomendable, muy recomendable. Y ahora a ver si vengo algún día más a desayunar. Buenas tardes, hasta luego. Bueno, pues nos vamos ahí arriba. Seguramente ya habrán prestado su clase Adriana. La verdad que tiene que tener buen físico para aguantar una hora el ritmo que se meten ahí. Porque en gimnasio lo que es pesas y eso, tú te pones el ritmo. Pero lo que hace Adriana lo pone un profesor y la verdad es que trabajan bastante rato sin descanso. Ahí tienes que tener un fondo físico. Bueno, pues nos vamos para adentro. Pues ahí tenemos a Adriana, la última de todas. La están haciendo con el calentamiento ahora. Ahí lo tenemos. Pues ya no estamos yendo del gimnasio, ya vamos en el carro. Lo habíamos aparcado aquí en la misma calle.
Pues ya veis que cambio, ya de noche. Son las 7:43 y ya se nota otra Quinta Avenida diferente, mucha más gente.